se ha sido, eres pan de vida para mí. Tú dijiste también que eras camino, que nadie verá al Padre si no te recibe a ti. Pues la piedra angular te llamaste, en un madero por mí te entregaste y te has hecho mi pan. Es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comeré. Y te has hecho mi pan. Es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comeré. Y te has hecho mi pan. Y te has hecho mi pan, el que yo siento el revolotear en mi alma cuando te recibo a ti. Tú te declaraste y así ha sido. Eres pan de vida para mí. Tú dijiste también que eras camino, que nadie verá al Padre si no te recibe a ti. Pues la piedra angular te llamaste, en un madero por mí te entregaste y te has hecho mi pan. Es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comeré. Y te has hecho mi pan. Es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comeré. Y te has hecho mi pan. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi vida en la cual yo comprendí la importancia de Dios en mi existencia, en la que yo me pude dar cuenta de que sí, verdaderamente lo que dice el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6, del verso 30 al 35 del Evangelio según San Juan, es una verdad que quiero compartir con ustedes, una experiencia propia. Jesús ahí nos dice que Él es el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed. A los 15 años de edad, yo llegué aquí a los Estados Unidos. Llegué a una ciudad que se llama Brooklyn, en Nueva York. Comencé a vivir una vida desenfrenada, llena de amistades que yo consideraba amistades, pero hoy me doy cuenta que no eran verdaderas amistades, sino falsas amistades, que se basaban solo en lo superficial, lo cual me llevó a cometer graves errores, de los que hoy me arrepiento. Para entonces conocí a un grupo de falsas amistades que me introdujeron a lo que es el mundo de los vicios, la calle, las drogas, las discotecas, el estar teniendo relaciones con mujeres que yo no me había casado. Entonces, este grupo de personas que no vivían una vida de acuerdo a la voluntad de Dios
me iban llevando por un camino contrario, un camino de maldad. Eran personas que se habían dedicado a vivir una vida mundana. Compartir con ellos me llenó de sentimientos de amargura, odio, tristeza, entre otros. Y aunque nunca hice el esfuerzo por ir a una iglesia o encontrar verdaderamente aquello que yo buscaba en aquel falso escape, aquella alegría, aquella felicidad que yo buscaba, aquello que yo quería que saciara, aquel anhelo tan grande de ser feliz que había dentro de mí. Aunque nunca visité una iglesia, tampoco rechacé la realidad de que existe un Dios. Esta fue una época de mi vida muy triste. Constantemente estaba en problemas, en contiendas. Me alejé de la familia, o sea, me fui de la casa a la edad de 17 años. Y no fue hasta los 33 años de edad que, a través de una circunstancia difícil donde me debatía entre la vida y la muerte en una camilla de un hospital en Nueva York, en un mundo completamente oscuro. Cuando digo oscuro era porque los médicos no me aseguraban en ese momento. Lamentablemente había caído bien mal, bien bajo. Mas sin embargo, ahí tuve la experiencia personal con Dios por primera vez. Me atreví a hacer aquello que mi madre tanto me aconsejaba. Si algún día estás en problema, clama a Dios, que Dios siempre vendrá en tu auxilio. Hoy comprendo que mi madre había aprendido eso de las Sagradas Escrituras, porque dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y secretas que tú no conoces. Fue precisamente lo que hice. Clamé a un Dios invisible que yo nunca había acudido en lo personal. Inmediatamente Dios se hace presente y pude abrir los ojos. No solo abrir los ojos, darme cuenta de que mi vida había sido devuelta por la gracia de Dios. Al otro día fui a la iglesia y tuve un encuentro personal con Jesús en la Eucaristía. Inmediatamente que entré a aquella misa fue lo más grande que ha pasado en mi vida. Aquel sacerdote comenzó a hablar de las grandezas de Dios y luego él hizo un recorrido por la iglesia, o sea, procesó con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El sacerdote se acercó a mí y me oró. Y pude encontrarme personalmente con Dios. Era precisamente ese momento cuando recibí la invitación de Dios a seguirle. Comencé a ir a la iglesia todos los días a misa hasta que fui conociendo y aprendiendo de la fe católica. Mi vida dio un giro. Ya me encontraba haciendo la preparación para recibir los sacramentos de iniciación. Inicié como cristiano católico en el 2004. Inmediatamente comencé a visitar la iglesia y fue allí donde, en mis visitas a Jesús en la Eucaristía, recibí el gran llamado de seguirle. Pero esta vez era un llamado dentro de otro llamado. ¿Qué quiero decir? Ya había recibido el llamado de seguir a Jesús. Ahora tenía un llamado de servirle a Jesús. Y no solo servirle, sino pastorear las ovejas que Él me llamaba. Me llamaba Dios al sacerdocio. La Eucaristía que había cambiado mi vida, que había saciado toda el hambre y toda la sed que yo tenía. Tantos años que había buscado a Dios en lugares donde Él no estaba. Y por fin lo encontré ese tesoro escondido. He podido descubrir que Él es el pan bajado del cielo. Jamás he vuelto a tener sed y hambre de Él en la necesidad que
en la capacidad que no tengo que buscar de cosas artificiales, cosas de afuera, sino que en nada de eso superficial nunca pude encontrar la felicidad verdadera, y en Dios la he encontrado. Y hoy yo te invito a que tú también tengas la oportunidad de encontrarte con Él. Él es el pan, el alimento por excelencia. En otras palabras, hablar de pan es hablar de alimento que necesita todo hombre. Por eso, en el lenguaje coloquial hablamos de la necesidad de tener un pan para comer. Y Jesús, en el Evangelio de hoy, se presenta como el pan de vida, con lo cual nos está señalando que solo Él puede saciar el hambre y la sed de felicidad que tiene todo hombre. Jesús nos dice que vayamos a Él para no padecer hambre y que creamos en Él para no tener sed. Creer en Jesús e ir a su encuentro son dos acciones estrechamente relacionadas que darán como efecto que nuestro corazón esté saciado, que no tenga más hambre ni sed de felicidad. Yo le doy gracias a Dios por haber encontrado esa felicidad en Jesús, vivo en la Eucaristía. Hoy yo te pregunto, ¿estás convencido de que solo Jesús puede saciar el hambre y la sed de felicidad que experimentas en tu corazón? Si verdaderamente estás seguro, ya no tenemos que refugiarnos en ningún vicio, en ningún escape falso, en ninguna mentira que ofrezca el mundo, la carne y el demonio. La verdadera solución y respuesta a lo que buscamos solo se encuentra en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Yo te bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengas un bonito día. Habló contigo el Padre Pedro Repollet de la parroquia Nuestra Señora de Monte Carmelo en Jersey City, Nueva Jersey. Por favor, suscríbete al canal de YouTube Reverendo Pedro Repollet para que continúes recibiendo las reflexiones del día diariamente. Un bonito día. Siento el revolotear en mi alma cuando te recibo a ti. Tú te declaraste y así ha sido. Eres pan de vida para mí. Tú dijiste tal